Voy a entrar en Zoom acá. Si no se corta, pues cuando entro desde acá, Papá Deportivo. Perdón, chicas. ¿Ahora sí? Bien, esperen que... Faltó compartir pantalla. Sí, eso sí, está grabando. Porque quiero ver a ver si me permite compartir. ¿Se escucha doble? Sí. Sí, sí. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Mejor? Sí, ahora se escucha bien. Sí. Bien. Las que tienen prendido los micrófonos apaguen, chicas. Exacto, esperen que las voy a silenciar a todas, así... voy a poner a apagar mi cámara de enfrente porque la verdad que si no se me ve toda la panza, chicos. Queda horrible. No. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Todo bien. Recién estoy arrancando, así que no te preocupes, no te perdiste nada. Bueno, genial. Lo que estoy haciendo, ven lo que hago con no ven nada porque esto se pausa. Esperen que voy a cambiar de anfitrión. Ahí está. A ver ahora. Esperen que tengo que ver si ustedes me pueden ver, chicas, que estoy... Aquí. Compartir, ahí está. ¿Ahora sí me ven? Bien. A ver, esperen que las voy a silenciar así, porque entre mi eco que... Quedaste silenciada, Hola, María. Ceci. María. Bien, chicas, ahí está. Y veía que me hacían señas por la pantalla porque las tengo enfrente y veía que me hacían señas y digo, ¿qué pasó? Y era eso, que me estaba silenciada. Bien, para la que entró recién, esperen que voy a poner acá chat. No hay problema, Andrea. ¿Tenemos grupo de WhatsApp? Sí, tenemos grupo de WhatsApp.
Ana Cotardi, yo ahí te paso un número de teléfono, lo vuelvo a pasar, 223-301-5005. Ese es mi teléfono, mándame un mensaje en forma privada y yo te mando el link para que puedas acceder al chat, ¿sí? Igual esto se ve al revés, esperen que no lo vean de manera, no lo vean al revés, chicas, porque ya de por sí las voy a marear. Ahí va. Pero si se me dio vuelta la cámara. Hoy son de esos días donde la cámara está en mi contra. No hay caso, chicas, no le puedo, no puedo hacer que la hoja. Ahí está, ahí quedó. Al revés. Si les digo que yo acá en el teléfono lo veo bien. Bueno, si se les complica, busco la manera, si se les complica porque está al revés, me avisan. Esperen que acá subo el volumen, porque yo las escucho por el teléfono, chicas, ¿sí? Ahí sería genial que dejaras la cámara, porque ahí se ve Ahí bárbaro. está. Ahí está, ahí lo logré, ahí lo logré. Buenísimo. Sí, las mareé con tanta vuelta con la cámara, pero bueno. Yo lo que hago, ustedes fíjense que tengo una escuadra. Lo que hago es hacer primero una de las esquinas, como para tener una base. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, tengo una hoja, entonces la hoja yo puedo tomar desde el borde hacia adentro una determinada medida y de arriba hacia abajo lo mismo, entonces puedo hacer un rectángulo sin tener que usar la escuadra. Si ustedes, por ejemplo, tienen un papel roto o que hayan cortado y quieren aprovechar el papel y tienen que hacer un rectángulo con la escuadra, es lo más fácil, utilizan ese ángulo recto y a partir de ahí después siguen estirando las otras líneas. Más la imagen se puede ampliar más. Esperen a ver. Ahí. Ahí es, ok, y no tengo que mover la hoja de ahí. Bien, para poder hacer el corpiño base, yo les dije que hoy lo que voy a hacer hasta la parte de la axila es hacerlo más rapidito, o sea, porque es lo que vimos la clase anterior. Igual, si a alguna le queda una duda o quiere preguntarme algo, me para y me pregunta, ¿sí? Yo voy a utilizar una cuarta parte del contorno de busto, por ejemplo, de un contorno de busto de 96, esperen que me fijo las medidas en el original, ¿sí? Un contorno de busto de 96, la cuarta parte es de 24. Ustedes van a ver que yo voy a marcar 16 centímetros, no voy a marcar los 24, porque no me da la hoja y tengo que hacer todo el molde muy grande. Entonces yo lo que hice fue reduje el molde para que ustedes lo puedan ver y me entre dentro de una hoja. Entonces se usa el cuarto de contorno de busto más el largo de espalda. El largo de espalda es de 28 y me alcanza justo. 28 acá, 28 acá. Esperen que para hacer las líneas tengo que dar vuelta la hoja, chicas. Y estiro la línea, ¿sí? Entonces, arriba tenía 16, abajo marco 16 y lo uno con una línea recta. Este es el rectángulo base que nosotros tenemos para poder arrancar a hacer nuestro corpiño base. Este corpiño base llega hasta la cintura.
¿sí? No hasta la cadera, sino hasta la cintura. ¿La imagen está congelada, chicas, o la ven? No, Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Bien, bien. No, porque para Java me decía que la veía la imagen congelada. Yo pregunto por las dudas, porque yo la estoy viendo, pero por las dudas si alguna la veía congelada. Intentá hacer doble clic sobre la pantalla, si estás en el celular, o tirarla hacia un costado, pasar la imagen. Ahora, lo que tenemos esta primera línea es la línea de cuello. Esperen que lo voy a agrandar porque si no, no van a leer lo que estoy poniendo. En la línea de cuello, yo voy a marcar una sexta parte del contorno de cuello. La sexta parte del contorno de cuello de 36 es 6, entonces marco 6 centímetros. Yo para mi cuarta parte de contorno de cuello son 4. Marco 6 y subo 1 centímetro. Yo voy a subir menos porque, ya les digo, estoy haciendo el molde mucho más chiquito. Una vez que yo ya tengo eso, y me voy a agarrar una de las reglas, y ustedes fíjense que yo estoy tratando de, esta es la marca que yo tengo acá. Entonces apoyo la regla, tengo que tener una base, y esto tiene que tocar acá. Entonces yo lo que voy haciendo es moviendo la regla para que a mí me coincida donde yo tengo que ir. ¿Sí? Y ahí ya tengo la curvita que va hasta acá. La pueden también hacer a mano alzada. Miren, acá tengo un rollo. Supongan que esto es un plato. ¿Sí? Ven que con un plato yo lo que hago es, llevo de acá hasta acá y hago lo mismo, hago la misma curva. No traigo la escuadra porque la escuadra es mucho más grande. Ahora, este rectángulo... Perdón, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, Subís 1 centímetro ahí, ¿no? es 1 Porque- centímetro, exacto. Perdón, Si gracias. se sube 1 centímetro, ¿no? Está bien. Está. Gracias. No, de nada. Este rectángulo lo vamos a dividir en 3 partes. Si yo, por ejemplo, tengo un largo de espalda de 42, lo primero que voy a hacer es desde la línea de cuello hacia la línea de cintura, que la línea de cintura está acá abajo, ¿sí? Esta sería la línea de cintura. Desde la línea de cuello hacia la línea de cintura voy a marcar un 10%, ¿sí? De mi largo de espalda. Si el largo de espalda es de 42, voy a marcar 4.2. Marco desde la línea de cuello hacia abajo, de un lado, y desde la línea de cuello hacia abajo, desde al otro lado. Uno con línea recta. Y la diferencia que me queda entre esta línea, que voy a achicar porque ahí va. La diferencia que me queda entre esta línea que acabo de marcar, que es línea de hombro, y la línea de cintura lo divido en la mitad. Por ejemplo, acá esto me quedó de 25. Lo voy a... No se te escucha, Cecilia. Perdón, María, se me cortó un poquito el audio. ¿Cuánto María. es que mide de la línea de cuello hasta la línea de hombro? Eso. Es una décima parte. O sea, si vos tenés 42 de 4,2. largo, es 4,2. Exactamente. Ustedes, por eso yo les digo, o sea, no les canto las medidas que yo voy tomando acá porque son totalmente diferentes a las que ustedes tendrían que hacer. O sea, yo lo tengo como reducido. Les voy diciendo las medidas que le corresponderían a ustedes. Si yo tengo un largo de 42, a 42 le tengo que restar 4,2.
que de la diferencia, ¿sí?, de entre esta línea y esta línea, la divido a la mitad. Entonces la marco para que me quede el rectángulo dividido en 3 partes. Esto es la altura de axila. Una vez que yo ya tengo todas estas líneas marcadas, lo que voy a hacer ahora es unir este centímetro que subí hacia arriba hacia la línea de hombro. Siempre, chicas, tienen que definir cuál es el centro de su prenda, ¿sí? Cuál es el centro y cuál es la parte externa. Porque en el centro es donde vamos a poner o tela doble, o vamos a ponerle un exceso de tela si tenemos que poner un cierre, o lo que necesitamos si van a hacer, por ejemplo, un vestido con un cierre en la espalda. A esto habría que agregarle después el margen de costura para un cierre. Perdón, María, creo que hay 2 chicas que quieren entrar. Están esperando para que les des la entrada. Ya les di que no tengo a nadie para entrar. Listo, perdón. No, está bien, no pasa nada. Avísenme porque por ahí no las veo, pero recién le había dado un par de chicas para entrar, pero por ahí no las había visto. Bien. María, me quedé un poquito atrás. Era el rectángulo, ¿era 24 por cuánto? 24 por 42 de largo. Gracias. No, de nada. Esos 42 centímetros de largo son el largo de espalda, o el talle de espalda, va desde la base de la nuca hasta la cintura. Recuerden que cuando van a tomar las medidas, tienen que marcar la cintura con una cinta o con un cordón para poder saber bien a qué altura tenemos siempre la cintura, porque si nosotros vamos haciéndolo a ojo, la cintura puede subir 1 o 2 centímetros, y eso va a variar también cómo nos va a caer la prenda y nos va a quedar la prenda. El molde base no se hace en papel doble. El molde base se hace solamente en papel simple, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar, este molde sería como nuestra segunda piel, ¿sí? O sea, lo que va bien ajustado a nuestro cuerpo. Después de este molde vamos a empezar a hacer todas las modificaciones para poder hacer una camisa. Después yo les voy a pasar para que puedan hacer una remera o un buzo, las modificaciones de este molde base para poder hacerla en una tela de puntos si ustedes quieren, o una remera con otra tela. Bien. Entonces, de este centímetro que yo subí en la línea de cuello, lo voy a unir con la línea de hombro. Este es mi centro, ¿sí? Y esta es la parte externa. Entonces lo uno con una línea recta. Sí. Una vez que lo uní con una línea recta, lo que voy a hacer es marcar el ancho de hombro. El ancho de hombro para este talle es de 14 centímetros. Marco, solamente hago una marquita ahí para poder marcar el ancho de hombro. Esta línea que yo tengo acá, entre la línea de hombro y la altura de axila, la tengo que volver a dividir a la mitad, ¿sí? Si la que sacó la cuenta, si me tira cuánto era para ustedes la diferencia entre esta y esta, ¿cuánto le dio entre la línea de hombro y la altura de axila? ¿Cuánto les da? A mí me dio 22, 20, o sea, 11 y medio cada uno. 11 y medio cada uno, bien. Perfecto. Esos 11,5 los tienen que volver a dividir otra vez en 2. ¿11,5 cada uno? Sí, dividido al medio, A mí sí, me dio. daba 11,5. Pero porque le di. Dividido al medio, está, no dije nada. Sí. Ya está, ya les entendí, porque pensé que les daba 11,5 este rectangulito nada más. No, y ese 11,5, la mitad es 5, ay, ¿puede ser 75? Sí.
Espera que no me... Sí, igual no hace falta que vuelvan a dividirlo a la mitad, 11 y medio ya está bien. Perdóname, yo con el dibujo que tengo de la semana pasada, ese rectángulo me medía 19,5, dividido a la mitad daba 9,75. Bien. Con la medida que usamos la semana pasada. Exacto, bueno, por ahí la medida de la semana pasada yo le había puesto alguna otra, les había cambiado algunos números de la semana pasada. Pero era lo mismo, porque decía contorno de pecho 96, de cintura 76, cadera 100, cuello 36, o sea, más o menos casi lo mismo que estás haciendo ahora. Pero nos había dado, creo que era casi a todos nos había dado lo mismo, 19,5 dividido 2, 9,75 para cada lado. Perfecto. Por eso ahora digo, ¿de dónde? ¿Por qué 11? No entiendo, a ver, ¿de cuánto le pusieron el largo del largo de espalda? Pará. ¿Hablas del Ahora, de ahora o de la semana pasada? 42, profe, largo de espalda 42. 42, no, de la semana pasada. 42. Ah, bueno, perdón, yo estaba hablando del de ahora. De ahora, claro. Porque si no Por nos eso. confundimos. Por eso, del de ahora, el de la semana pasada, igual está bien, chicas, o sea, el molde que hicimos la semana pasada es exactamente lo mismo, lo que puede variar es esto, porque el largo creo que lo habíamos hecho un poquito más largo, creo que era de 44, me parece algo así, que es la diferencia que está teniendo ahora, ¿sí? Bien. Entre el anterior y este. Pero, profe, volvemos de nuevo a los 14 de hombro, la bajada de hombro. ¿Por qué 14? Acá. A ver. Porque es el ancho de hombro. Este es el ancho de hombro de estas medidas que yo tengo acá. Puede ser un ancho de hombro, la semana pasada creo que le había puesto 13 o 12. 13. Tal cual. 13. O sea, porque no me acordaba las medidas y yo, ¿se acuerdan que les dije? Les voy dando las medidas así como me voy acordando, pero 13 o 14, o sea, depende, ya les digo, eso es una moldería que está hecha al cuerpo. Entonces, ustedes pueden tomar sus medidas o las medidas de otra persona y obviamente no todos los moldes van a quedar exactamente iguales, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, como hay ahora diferencia entre los moldes, entre las medidas que yo pasé la semana pasada y esta, la diferencia es que el molde, por ejemplo, para esta va a ser para una señora que es un poco más larga de torso, ¿sí? Y tiene el hombro un poco más chiquito, es 1 centímetro más angosto. Esa es la diferencia principal, o sea, la forma de confeccionarlo es exactamente la misma, nada más que lo que va a variar es las medidas que vamos a utilizar, ¿sí? Sí, entendí. El tema es que yo veo que ahí marcaste como un 9, puede ser, a eso me refería. ¿Cuánto marcaste en regla? Ah, no, en regla no se lleven por lo que yo estoy marcando en regla. Porque yo lo que estoy marcando en regla, el molde está reducido. Mi molde está reducido un 75%, más o menos, un poco menos. O sea, yo lo dividí, agarré las medidas y las dividí por 1.5. Bueno, seguimos. Pero esa ¿Sí? línea de axila, la línea de axila va desde la línea del hombro hasta abajo la mitad. Hasta la altura de axila, exacto. La marca Desde que la hay ahí, de la línea de hombro, esa marquita, sí. Este es el ancho de hombro. Ah, ¿y cuánto hay de donde termina hasta ahí? 14 centímetros. Ah, listo, gracias. No, de nada, esperen que estas líneas se las voy a empezar a marcar con color para que vean. Son las líneas que vamos a ir armando, con estas líneas se va a ir armando el molde, ¿sí? Estas líneas de color. Esta línea que yo les hice dividir, sí. Eso quería saber. Esa línea de axila es la mitad del largo entre la línea de hombro y la línea de cintura. La cintura, exacto. Bárbaro. Bien, y ahora después, entre la línea de hombro y la altura de axila, se vuelve a dividir a la mitad. A la mitad. Exacto, aunque acá no está la mitad, pero bueno, no importa, es más o menos para que tengan una idea. No importa, después lo hacemos. Exacto, no, es que, ya les digo, lo voy haciendo con estas medidas y por ahí sacar la mitad.
Lo que vamos a hacer ahora, desde el centro. Sí. Perdón, que justo me cayó un herido y lo tuve que asistir, así que... No hay problema, no hay problema. Me senté tranquila y duré 2 minutos acá. Dime. Decime, por favor, ¿hiciste que un 10% arriba? Acá es un 10%, exacto. Y mitad y mitad. Y de acá mitad y mitad, exactamente. Listo, gracias. No, de nada. Ahora, lo que vamos a hacer desde el centro, en esta línea que yo marqué, ¿sí? Desde la altura de axila en el centro, vamos a marcar la mitad del ancho de espalda. La mitad del ancho de espalda es de 18. Tengo un ancho de espalda de 36 y la mitad del ancho de espalda es de 18. Entonces marco 18 centímetros desde el centro hacia afuera, en la altura de axila, en la línea de axila, y en la línea de hombro vuelvo a marcar esos 18 centímetros. Y hago una línea. Esta línea es una línea auxiliar, porque esta es la que me va a permitir saber dónde, por eso yo la voy a marcar así como, no marco una línea completa, sino como con puntitos o media con rayas, porque es una línea auxiliar. Esta me va a permitir saber dónde voy a poder iniciar la curva acá. Desde estos 14 centímetros que yo marqué del hombro, hasta esta mitad, ¿sí? Hasta la mitad, acá va en línea recta. Se une en línea recta. Y de acá hacia la línea de axila, hacia afuera, se une en curva. Entonces acá, ya les digo, pueden utilizar las reglas, pueden utilizar... Se va a agarrar una regla grande. Lo que ustedes tienen que buscar es que las curvas, ¿sí? Ahí va. Coincidan con cada una de las cosas que ustedes quieren hacer. No me llevo bien con esta porque es demasiado grande la regla para esto. Perdón, ¿podés volver a repetir esa línea puntuada que hiciste recién? ¿Cómo la sacaste? Esta se saca desde la mitad del ancho de espalda. Yo tengo un ancho de espalda de 36, la divido a la mitad, que es 18. Entonces marco desde la línea de hombro, desde el centro hacia afuera, 18 centímetros, y en la línea de axila, desde el centro hacia afuera, marco los 18. Y ahí lo uno esos dos puntos con una línea punteada. Esa línea me va a servir para saber dónde tengo que unir el hombro, ¿sí? Con esta línea, y cómo hacer después la curva que lleva a la axila. Si ustedes se fijan, yo por ejemplo lo que hice fue, apoyé la mano, no hay problema, Malena, nos vemos el viernes que viene. Yo apoyé la mano, y lo que hago es, apoyo acá, esperen que, si no me ven, voy a sacar una captura de pantalla, chicas. Ahí está. Ahí está, ya lo silencié, chicos, ya lo silencié. Ahí va. Entonces, ustedes apoyan la mano y utilizan la mano también como compás. No hace falta que tampoco tengan las reglas. Yo las reglas se las muestro como para que tengan una guía, pero esta regla no es la que me sirve para eso. ¿Ven? Ay, Dios, se me apagó el teléfono. Ahí está. ¿Ven esta regla? Yo lo que hago es ir acomodándola para que me quede
cada uno de los puntos donde tienen que ir. Ahí va, miren. ¿Ven? Y si yo marco ahí, es exactamente lo mismo que acabo de marcar recién. O sea, las reglas les sirven para cuando no están muy cancheras con el pulso, para poder hacer estas marcas. Ahora vamos a ir a la cintura, porque este corpiño lleva pinzas, ¿sí? Porque va bien entallado al cuerpo. Las pinzas se sacan restando. Yo tengo que restar el cuarto de contorno de busto menos el cuarto de contorno de cintura. Si yo tengo del cuarto de contorno tengo 24 menos 18. Me da 6. ¿Sí? Estos 6 centímetros yo los tengo que dividir en 2 partes. ¿Qué va a ser? Lo que va a entrar desde afuera hacia adentro, la pinza, y la pinza de ajuste de entalle en la parte del centro. Esperen que yo voy a sacar cuánto tengo que acá. ¿Se entendió esta cuenta? Sí, sí. No. María, ¿podés repetir, por favor? Un cuarto del contorno. ¿De qué parte sería? El cuarto de contorno de cintura, ¿sí? Y menos el cuarto de contorno de busto. Perdón, el cuarto de contorno de busto menos el cuarto de contorno de cintura. Gracias. Porque obviamente nosotros tenemos menos busto que cintura. Si, por ejemplo, ahora sí, tengo 2 chicas que quieren entrar. Bien. Si, por ejemplo, yo tengo más cintura, o sea, no, es raro que tengan más cintura que busto. La cintura por lo general siempre tenemos, pero por ahí a veces la cintura es casi lo mismo que el busto, y nos queda 1 centímetro, podemos hacer o el entalle en el centro o el entalle en el costado. Porque hacer una pinza de menos de 1 centímetro está como medio complicado. Entonces, en este que tenemos 6 centímetros de pinza, lo que hacemos es dividir esa pinza, esos 6 centímetros, en 2, perdón, lo dividimos en 2. Al dividirlo en 2 son 3 centímetros. Yo tengo 2 pinzas de 3 centímetros. Una es la del entalle, que es la del costado, que va a la línea de cintura, que va desde el borde de afuera hacia adentro, ¿sí? Y eso lo uno con la altura de axila. Y en el centro, yo lo que tengo que hacer es volver a medir cuánto tengo desde el centro hacia esta pinza y lo divido a la mitad. Si ustedes tienen 24 menos 3, tienen 21. Tienen que dividir esos 21 a la mitad. Son 10,5. Los 10,5 marcan una línea, un punto abajo y un punto a la altura de axila. Y y lo unimos con una línea recta. En la parte baja medimos. Sí. No, que me perdí, si podías un poquito de nuevo. Tengo 2 pinzas de 3 centímetros, que sería una para cada lado. Exacto, una que va desde el borde externo hacia adentro, que es el entalle del costado, y la otra que es la que sería la pinza de la espalda, que por lo general si ustedes ven una camisa, las camisas tienen una pinza de entalle en la espalda, excepto que sea pero las camisas, por más que sean flojas o tengan un poco de flojedad, esta pinza en la espalda hace que se ajuste a la parte curva de la columna.
¿sí? O sea, muchas veces sin esa pinza parece como que nos quedara como una bolsa en la parte de atrás. Sí. Entonces, Sí, gracias. cuando yo marco, no, de nada, cuando yo marco esos 3 centímetros de afuera hacia adentro, la diferencia que me queda entre el centro y esos 3 centímetros que me quedaron, marco nuevamente la mitad. Si yo tengo 24 centímetros de ancho, ¿sí? Del rectángulo, menos 3 centímetros de una de las pinzas, me queda 21. Esos 21 centímetros los divido nuevamente a la mitad y marco 10 centímetros y medio. Esos 10 centímetros y medio los puedo marcar o desde el borde de la pinza hacia adentro, o desde el centro hacia adentro, porque es exactamente lo mismo, es la mitad de este recorrido, ¿sí, chicas? Eso mismo lo voy a marcar desde el centro hacia afuera, esos 10 centímetros y medio, y hago una línea que los une esos dos. Ahora voy a marcar el ancho de esa pinza. Si la pinza es de 3 centímetros, yo marco 1,5 centímetros hacia un costado y 1,5 centímetros hacia el otro. Entonces marco 1,5 centímetros desde el centro hacia un costado y 1,5 centímetros desde el centro hacia el otro costado. Y esto lo uno con una línea recta al centro que tengo justo a la altura de la axila. Y acá se forma la pinza del entalle de espalda. María. Sí. ¿Te puedo pedir de nuevo ese cálculo que te dio 3? Sí. Yo sé que la parte esta de lo que es de la parte de las pinzas por ahí es más complicado que sacar el 10% o dividir del dividir, porque uno se complica. El cálculo es, yo tengo el rectángulo, es un cuarto de contorno de busto, ¿sí? Que es de 24. La cintura, por ejemplo, para este es de 72 centímetros dividido 4, 18. Es la cuarta parte de la cintura, son esos 18. Resto, el cuarto de contorno de busto menos el cuarto de contorno de cintura me da 6. Esta medida, estos 6 centímetros, lo divido 2. Entonces es igual a 3 centímetros. Yo tengo que hacer 2 pinzas de 3 centímetros. Ustedes esta pinza, o sea, ya les digo, porque es este molde. Pero, por ejemplo, estas pinzas se pueden obviar. Ustedes, si quieren, no le hacen la pinza de entalle del centro y solamente hacen esta pinza, la pinza de entalle del costado, solamente que tenga un entalle en el costado. O pueden directamente no hacer la pinza del costado y solamente hacer la pinza del centro. Eso después ya empieza a ser parte de la transformación del corpiño. ¿Se entendió hasta ahí la cuenta o si no la vuelvo a repetir? No hay problema. Sí, ahora yo la entendí, gracias. No, de nada. Sí, ahora bueno, sí, por lo menos yo entendí mejor. Bien, cuando no entienden me vuelven a preguntar, chicas. O sea, yo sé que por ahí uno quiere avanzar. Esto es lo que más tiempo puede llevarles a aprender, o sea, entender lo que es el corpiño base. Ya después, una vez que tengamos esto armado, las transformaciones, las que han hecho el curso conmigo, van a ver que, ¿se acuerdan que cuando empezamos con las transformaciones íbamos así? Íbamos haciendo todo rápido las transformaciones del corpiño base. Pero el corpiño base es el que lleva un poco más de tiempo porque hay que tomar medidas, hay que restar, dividir, multiplicar, hay que hacer un montón de cuentas para llegar al final. Bueno, eso es lo importante de aprender porque, por ejemplo, yo hago algunas cosas, pero siempre copiando de una revista el molde, y lo bueno es saber hacerlo. Exacto, exactamente. Por ejemplo, miren, ustedes me preguntaban, o sea, si yo, por ejemplo, tuviera un hombro más chico, que es lo que yo les decía el otro día, que puede llegar a pasarles cuando trabajen a medida de alguien. El hombro es más chico que el ancho de espalda. O sea, cuando yo, por ejemplo, tengo un hombro de 12 y el ancho de espalda es mucho más grande. El hombro por ahí me va a dar acá.
Cuando me da ahí, o sea, directamente se hace esto. Se cierra ahí y se sigue la curva. Porque si yo no respeto, o sea, si ustedes quieren hacer una camisa con la camisa que les dé la manga o la copa, les dé bien al hombro y no les quede caída, tienen que respetar el ancho de hombro. Entonces, este ancho de hombro es lo que corresponde al ancho de hombro de esa persona. Entonces, la línea, en vez de ser esta línea que va hacia acá, que es la que comúnmente uno ve cuando hace la moldería, compra los moldes o calca, es esta curva, el molde ya tiene otra curva y otra presentación. Pero cuando ustedes hagan el molde de esta persona, les va a quedar la camisa o el hombro, la parte de la copa de la manga, a la altura del hombro donde corresponde de esa persona. Porque si no es como que les va a faltar, les va a sobrar tela. Se les va a caer o van a tener que hacer alguna rectificación en la parte del hombro después para poder que les quede bien. Igual yo les estoy marcando en mi, o sea, y ustedes no me ven, solamente ven mis manos, y yo les estoy marcando en mi, ustedes no me están viendo. Yo estoy haciendo todos los ademanes, todos los movimientos, y ustedes no me ven. Profe, el ancho de espalda siempre es de huesito a huesito, ¿no es cierto? Siempre. Puede ser de huesito a huesito, depende de cómo tomen las medidas. Puede ser de hueso a huesito, de huesito a huesito, o de axila, desde la axila, de axila a axila. O sea, donde terminan las axilas. Yo siempre les digo que la forma más fácil de tomarlo es ponerse 2 lapiceras o 2 lápices debajo de los brazos, estilo termómetro, que salgan bien hacia afuera y toman la medida entre un lápiz y el otro. Esa es la manera más fácil de que te tomen la medida, porque, por ejemplo, vos podés, cuando la tomás, vos podés sacar bien la medida. Pero si tenés que pedirle que tu medida te la saque otro, es la forma más fácil. Le pones 2 lápices abajo y miren entre lápiz y lápiz cuánto miden. Y ya con eso tenés el ancho de espalda. Tengan en cuenta que no todos los cuerpos son iguales, todos los cuerpos son diferentes, y algunos pueden tener más ancho de espalda, menos ancho de espalda, pueden ser más largos o más cortos de tiro. ¿Sí? Por ejemplo, Mónica decía que para ella era más corto el... ¿Me diste, Moni, cuánto tenías de largo? ¿De largo de espalda? Sí. Tengo 30. Sí. Sí. Entonces, y bueno, soy cortita, soy cortita y ancha, así que nada. No, a eso me refería, cada uno con que sus van a medidas. variar. Exacto, pero pueden variar los moldes, o sea, varían los moldes en función de las medidas también. Entonces, por eso les digo que no todos los cuerpos son iguales. Me voy a cambiar de lugar porque no... Sí, medio que se te entrecorta, Moni. Que es más o menos dependiendo de las medidas que cada uno vaya tomando, es cómo van a quedar esos moldes. No todos los moldes van a quedar iguales. Si ustedes utilizan una tabla, sí, obviamente la tabla de talles, con una tabla de talles va a quedar esta curva, le va a quedar así, o sea, va a quedar perfecto. Pueden hacer un molde con una tabla de talles, probárselo y después empezar a hacer todas las modificaciones que ustedes quieran. Por ejemplo, yo lo que hacía era, como tomaba las medidas de la tabla de talles, me hacía el molde, o sea, hacía el molde, hacía la prenda y después empezaba a hacer ajustes. Por lo general, mis ajustes eran siempre en las pinzas de espalda. ¿Por qué? Porque yo, más allá de que tengo sobrepeso, mi espalda es como que tengo un hueco en la espalda. Entonces, si yo quiero que la prenda quede más entallada o que me quede un poquito mejor en la espalda y que no me quede un bulto, tengo que hacer las pinzas más grandes, tengo que entallar más en la parte de la espalda. Entonces, esas cosas se hacen por lo general cuando se llama la toile, que ya les digo que ustedes lo pueden hacer con polipropileno, pueden hacer una base con poli. Esta parte de atrás la van a hacer abierta, entonces se lo pueden probar y pueden ver si tienen alguna modificación o si tienen que modificar o rectificar algo. Entonces, una vez que si tienen que modificar algo, se modifica.
en lo que ustedes armaron y después se lleva al molde. Y una vez que ya tienen el molde, este molde no lo tienen que usar, o sea, ustedes este molde lo van a usar para copiarlo y cuando van a trabajar sobre otra prenda, recién ahí van a mover, o sea, sobre la copia de este. Siempre tengan un molde como base. Si lo van a hacer con sus medidas, tenganlo un molde como base. Entonces, cada vez que tengan que hacer, excepto que su cuerpo haya cambiado mucho. Pero si no, directamente ya teniendo el molde como base, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, las transformaciones que ustedes quieran, sin tener que estar continuamente volviendo a hacer todas estas, sacando estas medidas, solamente copiando la moldería. Qué buen tip. Está bueno, sí, ay, caché, está bueno, profe. Es la primera vez que veo, la verdad que me sirve. Está bueno para hacerlo en el papel misionero, que es más duro, hacer esa base y después uno puede modificar. La verdad que me abrió la cabeza. Voy a hacer esto. Sí. No, bueno, esa era la que me decía mi profesora siempre. Porque es verdad, porque uno hace el molde, lo modifica, hace el molde en el papel y ya hace la modificación en el papel y siempre estás haciendo, en cambio así es más práctico. Exacto. O pueden cortarlo en cartón, o sea, si tienen cartón, lo pueden cortar en cartón. Con cartulina, radiografías en cartulina, viejas. exactamente. O sea, lo que ustedes puedan tener siempre y cuando tienen que tener marcadas, cuando ustedes lo van a cortar en cartón, marcada lo que es línea de cuello, estas líneas, por más que yo después, esto, cuando lo corto, esto se va, pero estas líneas siempre tenerlas marcadas. La altura de axila, la línea de cintura, siempre tenerlas marcadas, porque a partir de estas líneas también se hacen modificaciones. ¿Sí? Bien, este es el de espalda, ¿sí? El molde de espalda. Vamos ahora a hacer el delantero. ¿Ya el de espalda les quedó alguna duda? Profe, perdón, ¿me aceptás que voy a entrar desde el celu? Así salgo de acá de la compu. Dale, mándame la solicitud. Cuando me aparezca. Fíjense, yo estoy poniendo, ahí está. Ahí. ¿Pudiste entrar? Sí, ahí pude, gracias. Listo. Buenísimo. Bien. Si ustedes se fijan, yo lo que estoy haciendo es poner una hoja arriba. ¿Por qué? Porque el molde delantero, ¿sí? Parte del molde de espalda. Yo voy a copiar desde la axila hacia arriba, ¿sí? Hacia la línea de cuello, voy a copiar todo lo mismo, y desde la línea de axila hacia abajo, ahora después les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer es copiarlo, o yo no tengo papel carbónico. Yo creo que tenía por acá. María, ¿este rectángulo va a ser con las mismas medidas que hicimos recién? Sí, pero hay que sumarle algo. Bueno. Así que es más largo. Es las mismas medidas más el ancho de pinza de busto. El ancho de pinza de busto varía, depende del tamaño del busto. Por ejemplo, para un busto de 90, no me acuerdo cuánto eran, para un busto de 85, 80 son 4 centímetros de pinza, o sea, son esos 42 centímetros que nosotras tenemos, más 4 centímetros. Si tienen un busto de 90 a 95, son 5 centímetros, de 100 a 105, son 6 centímetros. Yo ya perdí ahí la cuenta de cuántos centímetros tendría que agregar para mí, pero más o menos ustedes van calculando, por ejemplo, si tienen 120, son 107 centímetros aproximadamente para la pinza de busto, ¿sí? O sea, ustedes tienen que sumar al largo lo que van a agregarle a la pinza de busto, ¿sí? Yo lo que tengo es esta ruleta, que la pueden usar para calcar. Yo voy a calcar sobre la base
Lo voy a calcar así nomás porque no encuentro el papel carbónico. No sé dónde fue a parar. Sí, sé dónde fue a parar, pero si lo saco tengo que tirar medio... A ver. Ah, miren lo que me trajeron el otro día, chicas. Yo ando contenta. Y pesan 1 tonelada. Que cuando las puedan conseguir son espectaculares. Estas son pesas, ¿sí? Son pesas de mármol. Estos son recortes de mármol. Pero ni los limpié. Son recortes de mármol que sirven para poner en las esquinas de la tela para que la tela no se mueva. Estas cosas por lo general en las marmoleras las tiran, así que tendrían que buscar alguna marmolera y preguntarles si las tienen, ¿sí? Y rescatarlas porque están buenas para cuando tienen que cortar, más cuando tienen que cortar o fibrana, gas, alguna de ese tipo de cosas para que no se les mueva tanto. Yo me las María, en esta unos semana pasé por Olazábal y Libertad, por ahí hay una Sí. marmolería, y Ajá. también le pedí, me regalaron 5. ¿Viste? Sí, no, tienen que pasar En por realidad ahí. te las quería comprar, pero te las regalan. Mira. No, es que tienen que buscar, ese tipo de cosas sirven un montón a la hora de que cuando uno quiere marcar, yo creo que tenía papel carbónico acá, cuando uno quiere marcar, es más fácil, ¿sí? Bueno, acá esta caja que yo estoy revisando, ¿no? Apenas ven que ven algo, se ve algo ahí. Es una caja de moldes. Algunos moldes tienen nombre, otros moldes no tienen nada, por lo general son todos moldes de cosas de muñequería, pero no. Me olvidé que iba a usar carbónico para esto, pero no importa. María, mientras estás haciendo eso, ¿podés volver a decir de dónde sacás el tamaño para la pinza de busto? Que me colgué, no te escuché. Sí, el tamaño para la pinza de bustos es más o menos, o sea, hay una tabla que te dice que, por ejemplo, miren, yo les marco acá. Para una taza de 80 a 85 son 4 centímetros. Plaza de corpiño, o sea, el contorno de corpiño. Para un contorno de 90 a 95 son 5, para un contorno de 100, 105 son 6. Pero, por ejemplo, vos tenés un contorno de busto de 110, pero no tenés tanto busto, o sea, tu busto es más chiquito. Entonces, podés hacer una pinza mucho más chica. No hace falta hacer una pinza tan grande porque la pinza de busto principalmente es para darle espacio para que la prenda calce a la altura del busto. Entonces, si no tienen tanto busto, si tienen, por ejemplo, mucha espalda, pero poca copa, entonces tienen que hacer una pinza más chica. Y tienen que agregar esos centímetros al largo total. Sí, por eso, pero ¿cómo lo hago a mi cuerpo? Nada, un poco a ojo, entonces. Depende de esa tabla y un poco a ojo si tengo menos busto. ¿Y cuánto tenés de busto? ¿Hola? Sí, ¿cuánto tenés de busto? Me preguntan. ¿Qué número de corpiño usás? ¿Se escucha o no, Mónica? Bueno, no sé, para mí me estabas preguntando, pensé que le preguntabas a María. No, 100 tengo 100 tengo. Y con una de 4 o 5 te va a ir bien. Exacto. Una de 4. Perfecto, gracias. Perfecto. Gracias. No, de nada. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es calcar. Si ustedes tienen un papel carbónico, cuando van pasando por acá, va marcando el papel, ¿sí? Va marcando abajo y no tienen que volver a dibujar absolutamente todo, sino simplemente con calcar cada una de las líneas,
ya tenemos todo, gran parte del trabajo hecho. Pero yo solamente voy a calcar nada más por ahora hasta la línea de axila, hasta la altura de axila. ¿Por qué? Porque esos 4 centímetros que yo voy a agregar se van a marcar desde la línea de axila hacia abajo, porque ahí es donde va a ir donde va la pinza de busto, ¿sí? Esto es una forma un poquito más fácil de poder armar. Es a ojo, pues ya casi ni se ve, chicas. Esperen que lo voy a marcar. Yo se las quería mostrar con la ruleta, pero no lo veo. Lo que tienen que hacer es marcar absolutamente todas las piezas, o sea, todo el contorno, de hacer el rectángulo, como marcar el sentido de hilo, que yo molesto, soy muy hincha con el sentido del hilo, chicas. María, en el cuello del delantero, donde hay que medir lo que va a ser el escote, ¿también hay que llevar 1 centímetro para arriba o no? Sí, porque vos tenés que copiarlo así tal cual está en el... Tal cual está, listo. Tal cual está, y ahí vamos a hacer la modificación para el delantero, pero es más fácil si lo tienen copiado con todas las líneas y el hombro, porque el hombro en el escote en el delantero se avanza, ¿sí? Se avanza 2 centímetros. Este acá no. Yo acá lo que voy a hacer es marcar una pinza de busto. ¿Ven? Esta es de la altura de axila. Hacia abajo voy a marcar la pinza de busto, o sea, lo que ustedes consideren que les corresponde para cada talle, o para este talle, por ejemplo, es una pinza de 5. Marco la pinza de busto, y lo que hago, ven que yo tengo el molde, vuelvo a subir el molde, y calco la parte baja del molde. Acá me falta un pedazo de papel, ¿no? No se rompió nada. No fui. Entonces, lo que hago es marcar, ¿sí? O sea, ahora estoy uniendo con pedazo de papel. Pero si yo tengo, por ejemplo, ¿ven? Hasta la altura de axila yo mantengo la misma medida. Marco esos 3 centímetros, o 5, yo marqué 3, pero marco esos 5 centímetros de pinza y vuelvo a subir a donde tenía la altura de axila. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es copiar la parte baja. Lo que nos va a modificar en este molde principalmente es la pinza de busto. Pinza de busto, escote, y etcétera. Esto, cuando yo se los marco, ¿sí? O cuando marquemos la pinza de busto, ustedes tienen que fijarse, depende de cada cuerpo, qué es lo que le corresponde, o sea, qué le queda bien de la pinza, o sea, si que la pinza llegue, se junten las 2 pinzas, ¿sí? Esta pinza con esta pinza se junten, o que esta pinza esté un poquito corrida más hacia afuera, o sea, eso ya se empieza a ver cuando ustedes van haciendo la moldería, qué es lo que les queda mejor a cada uno. Pero cuando vayamos a hacer la modificación a una camisa, yo les voy a dar más o menos... Sí. La escucho muy bajito, no sé si es su llamada en la clase o en mi teléfono. Yo le subí al máximo. No, es tu teléfono, se escucha bien. Ah, es más, tengo el micrófono, chicas, acá casi pegado a la boca. Listo, perdón, ¿Me escuchan o me escuchan? Hoy a la mañana me pasó lo mismo.
Y hay un dibujito arriba que es como un parlantito. Fíjate si no lo tenés tachado, que era para auriculares, lo tenía puesto. No. A ver. Ahí está. No, está bien. ¿Está bien? Ahí está, ahí volvió. María, lo que no alcancé a entender es esa línea que está más abajo de la línea de la axila. Eso. Esto va a ser lo que nosotros vamos a agregar, ¿sí? Para hacer la separación de busto. La pinza de busto, perdón. ¿Y esa medida cómo la tomo? Yo igualmente se los mandé en el apunte, ¿sí? Sí. Depende del contorno de busto, es la pinza, es el ancho. ¿Sí? Para una 80-85 son 4 centímetros que vos le vas a agregar. Si listo. tenés un contorno de busto de 90-95 son 5, si tenés de 100 a 105 son 6 centímetros. Si tenés un poco más, agregás un poco más, pero por ejemplo, Claro, de acuerdo. ya poner una pinza de 10 centímetros es mucho, o sea, tenés que ser la teta mantis, o sea, tenés que tener mucho, mucho para poder. Yo tengo 130, María. Bueno, yo también, pero sí, yo creo que con una pinza de 7 ya está bien para nosotros, o sea, hay que ver también cómo calzarlo. Yo en mi caso lo que hago es pongo esos 12 centímetros, lo que pasa es que después los distribuyo y los abro y los pongo en hombro. Exacto. Y los pongo en... No me queda otra, pero porque si no, no me entra con 7 centímetros, no me entra la prenda. Por eso, dependiendo de cada una, es lo que va. Por ejemplo, ella lo que hace es, esos 12 centímetros los distribuye, porque la pinza de busto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, esperen que yo se los marco acá. Ven, la pinza de busto se puede repartir en varios lugares, o sea, se puede trasladar hacia otros lugares. No solamente tiene que ser la pinza que va hacia el busto, sino que se puede repartir hacia otros lugares. Y por eso, por ejemplo, Fernanda creo que es, ella decía, bueno, Mercedes, perdón, lo que pasa es que vi un Fernanda y no sé quién no te preocupes, está bien. Lo que ella tiene, dice, ella necesita una pinza de 12 centímetros, entonces esos 12 centímetros los reparte entre la pinza de busto y entre otros lugares, cosa de que tener, o sea, el espacio suficiente para que calce y para que pueda llevar su prenda y que le entre, porque si no, no hay prenda que le prenda. Que es la verdad, o sea, es lo que nos pasa a la mayoría. A mí ya tengo que hacerme camisas porque no hay ninguna camisa que realmente me prenda, o si prende, corre riesgo alguno que esté cerca de le huele un ojo. 4 puntos autosacar espacio. Profe, esa fotocopia nos mandó. Sí, le mandé esas, sí. No recuerdo haberla visto más. Gracias. No, las mandé hoy, lo que pasa es que las había mandado a otro grupo. Me confundí de grupo. Buenísimo. Me confundí de grupo, chicas, y lo había mandado a otro. Bueno. Lo había mandado al grupo que tenía los viernes antes de este. Entonces se me confundieron se me cruzaron. Profe. Sí. Usted se va a enojar, pero yo sabe que entré, vacié el grupo y no vi, pensé que, porque los PDF yo ya los cité para que no se borre, ya lo descargué la vez pasada. Así que voy a tener que molestar al grupo y pedir otra vez. No hay problema, yo después lo vuelvo a pasar, no te hagas problema, o lo vuelvo a pasar. Sí, no pasa nada por eso. Bueno, espera entonces, no pido nada. Disculpe, no profe, nada, que después lo vuelvo a pasar. Borré todo así nomás. No hay problema, no hay problema. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer en el escote o en la parte del hombro, tenemos que bajar, ¿sí? 2 centímetros. ¿Por qué? Porque
la parte del molde trasero, ¿sí? O de la espalda, envuelve al delantero. O sea, cuando yo lo hago, tengo que hacerlo 2 centímetros más abajo. Esos 2 centímetros ustedes tienen que ponerlo en forma paralela. ¿Sí? Si yo agarro la escuadra, acá tengo la escuadra. Si yo agarro la escuadra, ven que yo pongo la escuadra, ahí es donde yo voy a marcar esos 2 centímetros hacia abajo. No es que lo voy a poner así. ¿Sí? Si no, lo tengo que poner en paralela a la línea que yo tengo acá. Entonces pongo ahí y marco 2 centímetros acá y otros 2 centímetros acá. Una vez que marque esos 2 centímetros, lo que hago es unirlo con una línea recta. Ustedes no se preocupen acá con el cuello, ¿sí? Esto es, vamos a hacer, empezar a dibujar el delantero. Yo voy a marcar acá. María, tengo una pregunta. Vos ahí estás haciendo un molde que está, obviamente, con una progresión de talle muy chiquitito. En el real, exacto, ponele, también son 2 centímetros, pero la línea no quedaría ahí, quedaría más arriba, ¿o no? Sí, puede quedar, que vos hiciste... Exacto. Yo marqué 1,5 centímetros, pero ustedes de acá a acá tienen que marcar 2 centímetros. Porque o sea, si es mucho más grande, o sea, si el modelo real es mucho más grande, o sea, el modelo real, no 2 sé centímetros si y medio como mucho, pero no mucho más. Pero por eso no quedaría ahí donde vos la dibujaste, porque ese molde obviamente no es el tamaño real. No, chicas, no. Quedaría un poco más arriba, ¿puede ser? ¿Esta línea decís vos acá? Sí, la que hiciste recién. No, es más, te puede llegar a quedar más abajo, no más arriba. Pero en el tamaño real. Es lo mismo. ¿Sí? Ah, bien. En el tamaño real es más, te puede quedar hasta, en vez de hacerlo de 2 centímetros, por ejemplo, en vez de hacerlo de 2, lo haces, ponele de 3 centímetros, por ahí si es una persona que tiene mucho hombro, ¿sí? O que está media encorvada, lo que necesitamos es darle más altura de espalda. Para ubicarme en el dibujo a tamaño real, ¿entendés? Como yo lo estoy haciendo ahora, este dibujo lo estoy haciendo en una hoja común, pero en tamaño real me parece que no me va a dar ahí la línea, por ahí me da más arriba, si es de 2. Si es de 2, exacto. Igual acá yo de acá tengo 1,5 centímetros. Ok. Así que si me diera de 2, me daría más abajo todavía. Porque vos si subiste yo hiciera los 2 1 centímetros real, lo haría ahí. Que como subiste 1 centímetro, no te puede quedar más arriba, te queda como vos decís ahí, abajo. Exacto. O sea, yo lo que tengo que hacer es bajar. Claro. ¿Sí? Porque en el delantero, el molde delantero es más corto que en la parte del hombro, o el recorrido del hombro hacia la axila es más corto que el trasero. ¿Por qué? Porque el trasero lo que hace es cubrir, por ejemplo, si yo tengo el hombro, hace cubrir el hombro y el delantero arranca desde acá. Si yo no hago esta cobertura, o sea, no hago que esto que cubra, la prenda se me va a ir para atrás. Se me empieza a ir hacia atrás. ¿Sí? Porque no tengo qué es lo que me cubra esta parte de la prenda. ¿Se entiende eso? Es por eso que se baja y el molde delantero es más corto. Sí, ahora sí caí. Bien. Yo lo que voy a marcar es, ahora sí, nuevamente, es, voy a marcar arriba y voy a marcar un poco más abajo, la 6ª parte del contorno de cuello. Lo marco en la línea de escote, ¿sí? La línea del escote y un poquito más abajo. Desde, lo que voy a hacer es una línea, que es principalmente esta es una línea auxiliar. Si yo tengo esta línea, lo que voy a hacer es sumarle esos 2 centímetros que yo bajé, se los voy a sumar al largo. Si yo tengo 6 centímetros, en esta unión, a partir de ahí, de la unión, ven que yo hice una línea que seguía. Esperen un cachito. Perdón la silencié, pero es que aparece una imagen, y yo sé que si aparece una imagen, las demás chicas no ven.
cuando yo hago esta línea y hago esta, ¿sí? Que esta es la sexta parte del contorno de cuello, se me hace una intersección. En esa intersección, a partir de ahí, bajo, ¿sí? Los centímetros, son los 6 centímetros del contorno, de la sexta parte del contorno de cuello, más los 2 centímetros de avance. Entonces yo marco esa medida, hago una línea recta, y a partir de acá yo tengo ya para poder hacer la curva del cuello. Para poder hacer la curva, tengo que acomodar la regla, ¿ven? Que yo voy moviendo la regla y voy viendo dónde calza, dónde me calza mejor a lo que yo quiero hacer. ¿Ven? Ahí calza. Y voy. Y ahí. Entonces ahí ya tengo el escote delantero. Este escote, 6 más 2, exactamente, sería 6 más 2. Son 6 centímetros de la sexta parte del contorno de cuello, más los 2 centímetros de avance que yo hice desde el hombro de espalda para el delantero. O sea, lo que yo después tendría que recortar sería esta parte, ¿sí? Tendría que recortar solamente esto y esto. Desde acá, ¿no? Y obviamente que en el escote nosotros tenemos que tomar el ancho, ¿sí? Vamos a marcarlo así. Desde acá vamos a entrarle 1 centímetro, ¿sí? Porque lo vamos a cavar. El delantero es un poco más cavado que el de espalda, entonces, nuevamente, marcamos una línea recta, y con esa línea recta lo que hacemos es volver a redibujar la curva. Entonces, acá ya tenemos desde el cuello, o sea, lo que es la parte del delantero, hasta acá. Hasta la axila. ¿Acá se entendió? ¿Se perdieron en algún lado? ¿No? Bueno, listo. No sí me había perdido, no sé qué antes. Bien, ¿en dónde? Pero me había tenido que ir 2 segundos. Cuando pasaste de hoja, básicamente. No entendí. La primera hoja, entonces, ¿qué era? La espalda. La primera hoja es la espalda, ¿sí? Ahora estamos, esta es la espalda. No, me perdí cuando vi, para mí también era la espalda, cuando vi las pinzas, dije, bueno, eso es delantero, pero este es otro delantero. Este es el delantero, ¿sí? Lo que pasa es que el delantero tiene, la diferencia que tiene principal es la pinza de busto. Entonces, yo marco hasta la axila, y desde la axila hacia abajo lo que hago es marcar los centímetros que quiero de la pinza de busto. ¿Sí? Bien. Yo lo que hago ahora, por ejemplo, es marcar la separación de busto. La separación de busto la tienen, o sea, a ver, por ejemplo, para este... Después sigo no hay ningún chusmeando. problema, queda grabado. Beso enorme a todas. Besos, Ceci. Nos vemos. La separación de busto, por ejemplo, es de 21. Nosotros tenemos que sacar la mitad, que son 10 centímetros y medio, que nos da exactamente lo mismo que lo que teníamos de la pinza. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es marcar, lo voy a marcar con voy a estirar esta línea un poquito más hacia arriba. ¿Por qué? Además de la separación de busto, tenemos que tener la altura de busto. La altura de busto se toma desde la base del cuello. Sí. Perdón, de eso ¿cómo dijo que se llama eso que se deja ahí, que se marca hasta la altura de sisa?
La pinza de busto. Pinza de busto, perdón, gracias. No, de nada. Nosotros tenemos que tener también la altura de busto, ¿sí? La altura de busto, siempre que vayan a tomarse la altura de busto y van a hacer, por ejemplo, una prenda para alguien que tiene un vestido de 15, un vestido de novio, supongan que, o una madrina, tienen que tomar la altura de busto con el corpiño que van a usar ese día. Porque no es lo mismo tomar una altura de busto con un corpiño que es un push-up, les deja las lolas hasta el cuello, o sea, las deja bien todas arriba, apretaditas, que tomar un contorno de cuello con un deportivo, esos deportivos todos estirados, que está complicado sacar la medida real. La medida real del busto es desde la base del cuello, ¿sí?, hasta el pezón. Entonces, dependiendo del corpiño que ustedes estén usando, también va a ser la altura de busto y en dónde va a calzar esa pinza que nosotros necesitamos. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta qué corpiño van a usar para esa prenda. O sea, o si más o menos tienen una determinada, o sea, siempre usan el mismo corpiño, la misma base, está todo perfecto, pero si van a hacerse una camisa o un vestido para una determinada ocasión y van a usar un corpiño específico, que son esos push-up que nos deja, ya les digo, deja todo bien en su lugar, tienen que hacer la moldería en función de ese corpiño. Entonces, en por ejemplo, en las medidas que yo tengo, en la altura de busto es de 28 centímetros y medio. Esos 28 centímetros y medio, sí. Perdón, ¿lo mediste de la base del cuello hasta dónde? Hasta el pezón. Ah, perfecto. Por eso les digo que si están usando un corpiño, que esté todo estirado, a ver, yo les digo, pues yo ando por ahí con unos deportivos que obviamente no, o sea, las lolas las tengo por allá abajo, pero si me pongo un corpiño, y obviamente que la altura de busto va a ser totalmente diferente si me pongo un push-up, algo que me las levante y me las deje bien en su lugar. Entonces, ahí va a variar esta distancia que va a ir desde la base del cuello, ¿sí?, hasta donde yo tengo la separación de busto. La separación de busto también se toma de pezón a pezón. Si ustedes tienen que tomarle las medidas a alguien, tienen que perder pudor, chicas, ahí. Porque tienen que tocar. O sea, o pedirle a la que le tienen que tomar las medidas, decirle, bueno, marcame dónde tenés tus pezones, porque a veces, depende del corpiño, no se ven. Entonces tienen que pedirle que le marquen dónde ellas tienen el pezón para ustedes poder sacar esas medidas que son necesarias. Si no las pueden sacar, las tienen por tabla. Que por tabla a veces puede fallar o no, porque dependiendo de cada cuerpo. Perdón, María, esto, lo de la separación de busto y lo de la altura, ¿lo vas a marcar en esa línea, o sea, no sobre la línea de axila ni la de abajo, sino entre medio de las dos? Entre medio, sí. No, ¿o no? Ahora vas a ver, mira, yo lo voy a marcar. Ah, perdón. Está. No, entonces me callo. No, está bien, la separación de busto, yo lo que voy a hacer es marcar. Desde el centro, en esta línea que yo marqué, o sea, en esta separación que yo marqué, voy a marcar desde el centro del molde hacia afuera la mitad, ¿sí?, de la separación de busto. La mitad de la separación de busto para este molde es de 10 centímetros y medio, que coincide exactamente con la pinza que tenemos de cintura, de entalle. Puede ser que la separación de busto, por eso les digo que dependiendo del corpiño que ustedes usen, también va a ser la separación de busto. Yo siempre digo que yo las tengo divorciadas. La separación de busto, si yo no me pongo un corpiño que la junte, mi separación de busto es mucho mayor que la distancia que yo voy a, por ejemplo, tener una pinza frontal. Entonces, siempre va a variar en función de lo que ustedes tengan puesto. Entonces marco la separación de busto, marco una línea, ¿sí? Es una línea auxiliar, porque acá, a partir con esta línea, vamos a marcar lo que es el largo de busto, o la altura de busto. La altura de busto se mide desde la base del cuello, ¿sí?, que tenemos marcado acá, hacia estos 10 centímetros y medio. Si yo, por ejemplo,
tengo 19 centímetros, 28 centímetros y medio de altura de busto, marco ahí, y llevo mi regla para que se junte con esa línea que yo marqué, esa separación de busto. A mí me da acá. Perdón, me da acá, me da debajo de lo que yo ya había marcado. ¿Sí? Pero ¿podés volver a poner la separación de busto? ¿Cómo la marcás? La separación de busto la marco desde el centro, ¿sí? Hacia afuera. Ponele si tengo 20, ¿qué separación puede tener? ¿20 centímetros? 21 15 centímetros, 21 centímetros dividido, 21 dividido 2, son 10 centímetros y medio. Sí, ahí está. Entonces, vos lo marcás. Esa línea la vas a marcar hacia abajo. O sea, por ejemplo, a mí si me hubiese dado una separación de busto menor, por ejemplo, que me hubiese dado acá, yo hubiese tenido que marcar esa línea hacia abajo. Que la separación de busto, la original, en vez de ser acá, fuera acá, porque tuviese, ya les digo, ese corpiño que me quedaba más ajustado y la separación es menor. Entonces, cuando yo marco la altura de busto, tengo que llevar, ¿sí? Desde la base, voy moviendo la regla para que esta medida me dé justo, o sea, se cruce con esta. Entonces me va a quedar acá. Bueno, esta yo lo que hago es unirla con una línea recta. Esa línea es una línea auxiliar, pero a mí me va a permitir saber que esa es la altura de busto y eso es lo que yo estoy trabajando ahora. Ahora, a partir de acá, yo lo que tengo que hacer es estirar esta línea hacia afuera. Voy a estirar esta línea hacia afuera. Y de esta línea voy a marcar nuestra separación de busto, la mitad para un lado y la mitad para el otro. Perdón, la pinza de busto. Si tengo una pinza de 5 centímetros, marco 2 centímetros y medio para un lado y 2 centímetros y medio para el otro. Y lo que hago es unir, ¿sí? Esta con esta. Por lo general se unen estas pinzas acá, ¿ven? Pero lo que yo puedo hacer es que la pinza de abajo del talle la puedo bajar un poquito y que no se me junten las pinzas. Puedo llevarla de acá a acá y esta pinza puedo achicarlo un poquito hacia afuera. Pero una camisa, ustedes pueden ver que una camisa que te queda bien, o sea, que calza bien, es cuando la pinza de busto llega al pezón. O sea, te llega bien al centro del pecho. Esas dos pinzas nunca se tienen que unir. Se pueden unir como que no, o sea, ustedes, yo por lo general lo que hago es bajo esa pinza, en vez de que, para que no se unan, porque si no queda fea unidas. Entonces lo que hago es bajarla 1 centímetro, ¿sí? Para que no se unan. Pero no necesariamente, por eso les digo, dependiendo por ahí, si ustedes usan algo un corpiño que la separación de busto es más corta, por ahí esta marca que yo hice acá me queda más acá arriba. Me queda por ahí acá a la mitad y hago la pinza acá. Es dependiendo de la altura de busto, es donde nos va a caer la pinza. Bárbaro. Yo, esos 3 centímetros que yo le agrego ahí, o sea, que yo les hice separar el molde en 2, es más que nada, bueno, 3 centímetros le puse yo, pero por ejemplo, si ustedes le ponen 5 centímetros para este molde, es más que nada para que ustedes puedan, o sea, tener esos centímetros que nosotros después vamos a achicar, porque esto hay que cerrar. Esta pinza hay que cerrarla y volver a marcar. Yo agarro, la doblo a la mitad, doblo uno de los costados. Esto es lo más difícil de las pinzas, ¿sí? De la pinza de busto es encajarle justo. Ahí. Para poder cerrar la pinza. Una vez que yo cerré la pinza, que logré cerrar la pinza, pues me va a quedar, ven que va a quedar con forma. Es como si yo tuviese, ven, la parte de la base del corpiño, queda con forma. Entonces, una vez que yo cerré la pinza, lo que tengo que hacer es volver a marcar el costado. Para volver a marcar, o sea, la pinza de entalle.
Entonces voy desde la axila hacia donde tenía la marca de la pinza de entalle. Y ahí pero por lo general cuando la pinza, esto se corta, tienen que cortar, cuando cortan la pinza, esto se corta cerrado, ¿sí? Esperen que voy a poner una... Mira. Encuentro una sola de las tijeras que tengo para hacer. Profe, y lo mismo se hace con la pinza de abajo, ¿no? De la misma forma, y después se corta. Sí, la de abajo no es tanto, porque la de abajo se cierra y no pasa nada. La de entalle, okay, como tenemos una línea, o sea, va en línea recta, pero la de entalle tenemos una línea en forma diagonal. Entonces, al tenerla en forma diagonal, necesitamos cerrarlo. Miren, ahora yo se los voy a cortar y van a ver cómo queda. Claro, y para coser, primero se tiene que coser la pinza para que te queden los dos costados iguales, el delantero y el trasero. Exactamente, exactamente. Si yo voy acá, cuando abro, ven que la pinza queda con un piquito. Si ustedes cortan directamente, o sea, cortan esta parte verde y esta parte, y no cortan, o sea, no hacen esto de cerrar la pinza, les va a faltar tela. Cuando cierren la pinza, porque para coserlo lo van a tener que coser, esta es la parte de abajo, van a tener que poner ahí, van a coser por el lado del derecho, o sea, por el lado del revés, van a coser la pinza por acá. Y ya les va a quedar la pinza, ¿ven? Ahí. Profe. Sí. La pinza esta es para camisas y vestido, para remeras ya no, ¿no? No, remeras no, remeras se va sin pinzas. Claro, así simple, digamos. Exacto, Gracias. para remeras directamente va hacia los costados, va en forma recta, se estira el hombro. Después yo de remeras, haciendo la transformación de este molde a remeras, se las voy a pasar para la que la quiera. Después le paso la transformación de este molde a remera. ¿Sí? O sea, hay diferentes tipos de moldería. Las que hicieron el de moldería deportiva van a ver que yo arranqué directamente sobre un corpiño base sin pinzas, donde la bajada era mucho mayor, o sea, era de 5 centímetros, no era un 10% de lo que nosotros marcábamos, o sea, las medidas eran diferentes. Entonces, pero se puede hacer esto y transformarlo a una tela de punto, también se puede hacer. Lo que yo busqué fue buscarle una moldería industrial, que es la que se utiliza para cortes industriales y trabajar en cantidad. Esta misma pinza, si yo la tengo, por ejemplo, acá, la cierro, y yo puedo trabajar directamente, cortar el molde con la pinza cerrada. Ustedes pueden trabajar con una moldería con la pinza cerrada. Obviamente que van a ver que el delantero les va a quedar, en esta parte, les va a quedar más largo. ¿Sí? O sea, ahí es donde van a ver la diferencia. Ustedes pueden cerrar la pinza, hacen todo el corte de la moldería y trabajan solamente con la pinza cerrada. O esta pinza se puede trasladar. ¿Dónde se puede trasladar? Yo la puedo trasladar a la axila, ¿sí? La puedo trasladar al hombro, la puedo trasladar al cuello. O se puede hacer lo que se le llama corte Dior, que es este corte. A mí me amo ese corte. Que es desde la axila, ¿sí? Que se hace una curvita y se marca en el centro. Cuando yo, por ejemplo, lo voy a marcar acá. María, ahí donde se marcó, quedé atrás en la sisa. Sí. Tiene como ¿cuántos centímetros podemos entrar ahí? Con esta medida, ¿un 2? ¿En dónde? ¿Acá? Sí, ahí. Cuando yo entré es 1 centímetro. 1 centímetro. Después,
Sí, desde la axila hacia arriba, por ejemplo, para hacer este corte que yo les voy a marcar ahora, sí, ustedes pueden, eso es a elección, o sea, hasta dónde ustedes quieren que llegue esa curva. Por ejemplo, esto que yo les voy a marcar es el corte Dior. En esta pinza se cierra, ¿sí? Y cuando se cierra, esto se abre. Esta es una transformación, esto se abre acá. Entonces la pinza, esta pinza me va a quedar acá en el costado, en vez de quedarme recta, me va a quedar con el corte Dior, o sea, el cortecito ese que, ya les digo, a mí ese es un corte que me encanta. ¿Y cuánto bajaste de esa línea para hacer esa curva? Para hacer esta curva, por lo general son 8 centímetros, o más o menos desde la altura de axila hacia arriba. Pero ustedes pueden hacerlo más alto o más bajo, depende de ustedes la curva que ustedes quieran. Esta curva yo lo que hago es unirla, ¿sí? Con el borde de la pinza. O sea, yo tengo la pinza acá, ¿ven? Con la punta o sea, donde termina mi pinza, y lo uno con el borde de esa pinza. ¿Y cómo toman los 8 centímetros? Profe, me tengo que retirar de la clase. No hay ningún problema, retírense la que se tenga que retirar, porque sé que, bueno, yo me quedo hasta y media, pero bueno, vayan un poquito, no hay problema. Sí, a mí me surgió algo nomás, profe, No pasa nada, chicas. Bueno, Rosario, no, está bien, no hay problema, igual queda grabado. Bueno, Rosario, espero que no le haya pasado nada. Bueno, hay una que está con el nene accidentado, así que... No, estamos bien. Tengo que ir al centro por algo. Bueno, bárbaro, no hay problema. Nos vemos, besos. María, te pregunto, perdón, eso que vos cerraste la pinza del costado, que recién ahora estoy entendiendo esa pinza. ¿Cerraste la pinza del costado en la tela? No, en el molde. Y en el molde, en la tela se vuelve a marcar. Por eso abierto, cuando cortás la tela, lo cortás así como está ahora, como lo estás mostrando ahí. Sí, es que tienen que agregarle un pedazo de papel, que estaba buscando ahora un pedazo de papel. Hay que agregarle, sí, un pedacito de papel. ¿Por qué? Porque esta pinza, ustedes, o sea, si yo la coso, o sea, ustedes pueden marcarla así abierta en el molde, ¿sí? Con el margen de costura, con un margen de costura, y cerrarla y les va a coincidir justo. No, sí, esta pinza directamente se trabaja así, con tela directamente, sin papel. Queda así abierta, ustedes la trabajan así en el molde, la marcan abierta en la tela, exactamente. ¿Y cómo los 8 centímetros de dónde los sacás? ¿Los 8 centímetros? Sí, ¿de dónde hasta dónde lo medís? Perdón que pregunte, pero... Sí, desde la axila hasta hacia arriba, en la altura de sisa. Pero dame un segundo que ahí les muestro algo. El otro día lo encontré. Esperen que encontré una... ¿Y lo medís por la curva de sisa, los 8 centímetros? Exacto. Esperen que Listo. les muestro porque tenía... Otra vez la perdí. Así que por la curva de sisa. Esperen que ya les muestro algo. A ver si es más fácil para que lo puedan entender, porque lo tengo, si no me equivoco. No, que justo me hablaron y no pude ver. No pasa nada, esperen que... no, pensé que era esto. No, pensé que era la carpeta, porque el otro día encontré una de las carpetas donde tenía las monerías chiquitas, pero no era esto.
No, cuando lo busco no lo encuentro, porque el otro día me pareció haberlas visto porque tengo todos los moldes en chiquitito y hecho en tela. Pero me parece que fue una de las cosas que regulé tiré en alguna de las limpiezas. Estos son, mira, así está la pinza abierta, ¿sí? Sí. O sea, la pinza que está abierta. Yo lo que hago es, desde la altura de axila hacia arriba marco 8 centímetros. Y de ahí genero una curva que se una hacia el pico donde se une la pinza. Esta es una forma de eliminar la pinza de costado y tener una pinza, ¿sí? Aparte. Que no genere, o sea, que nos genere espacio en la tela. Cuando yo cierro la pinza de costado, esto me queda abierto. Sí, sí, eso lo entendí. No sabía dónde tomabas los 8 centímetros. Pero bien. Esta misma pinza, si yo quiero, por ejemplo, puedo hacer así. Perdón. Corto ahí. Y corto acá. Yo tengo la unión ahí. Sí. Ahí está. Entonces, cuando voy a coser, tengo que marcar, obviamente marco y dejo un margen de costura acá, y principalmente esto se cose haciendo marcas. Yo tengo que marcar dónde tengo la unión, esta unión de la pinza para que me quede bien, ¿sí? Donde tengo esta unión de la pinza, por ahí algún piquete, si yo lo cierro, esto lo abro acá, y pongo algún piquete, otro por acá y otro por acá, ¿para qué? Para que cuando vas trabajando con la curva, cada una de las partes vaya coincidiendo, porque trabajar en curva es difícil, ¿sí? Cuando uno lo tiene que coser. La pinza va cerrada, esta pinza cuando yo lo paso al molde, lo paso así, de esta manera. Y cuando lo van a coser, este tipo de pinza se cose de abajo hacia arriba. Les va a coincidir, cuando ustedes cosan de abajo hacia arriba, va a coincidir este con este. Si lo cosen al revés, acá abajo no les va a coincidir nunca. Pero siempre, ya les digo, siempre marcando donde, haciendo piquetes o marcando dónde tienen que coincidir cada una de las cosas. Perdón, a ver si entiendo, pero yo no lo puedo cortar con el molde así abierto y hacerle la pinza como así piquete. ¿Es muy difícil o no estoy entendiendo algo yo? No, se puede hacer, o sea, vos le estaba dando la opción. Podés hacerla o así, o sea, directamente marcas las pinzas, marcas la pinza acá y la cerrás y la cosés, ¿sí? Sí, eso es lo que pensaba yo. O lo podés dejar abierto. Okay. Entonces, cuando vos cerrás, yo por ejemplo, cuando cierro acá, de acá a acá, y después lo que tengo que hacer es ir uniendo esta parte con esta parte. Obviamente, cuando yo voy a unir, ahí es donde se genera... ¡Ahí está! ¡Ahí entendiste, Moni! Sí, pero ahí queda la tela queda al bies, María, y la estás Me llevo un como poquito... 2 o 3 años. La estás complicando, María. Bueno, a ver, si no se las complico un poco, chicas. Se las tengo que complicar un poco. María, yo me perdí desde que empezaste a hacer las pinzas abajo, o sea, hace como media hora atrás. Pero no quise decir nada porque digo, si no, otra vez frenar la clase. A mí me Después parece miro que no bien queda. el video, lo voy a mirar bien detenidamente, pero estoy re perdida. Yo creo que no queda el hilo porque está cortado al hilo. Está cortado al hilo, chicas. Igualmente, esto, si queda al bies, o sea, esto va a tener un poquito, o sea, esto apenas tiene un poco de al bies, pero va también a hacer que se ajuste al cuerpo. Este tipo de corte, por ejemplo,
si yo tengo un cuerpo, vamos a ver si me sale, pero era más o menos como yo dibujaba los... Esos cortes te visten muy bien porque se te forma muy bien el cuerpo. Exactamente. El corte Dior, por ejemplo, si yo tengo, ponele, este es el escote, ¿sí? El corte Dior va, por lo general se hacen los vestidos o se hacen camperas. Ustedes ven que hay camperas que tienen un recorte que va así como en curva. Sí, me lo hacen en las camperas cuando me traen camperas deportivas. Para coser vienen con ese recorte. Quedan divinas, Exacto. pero es un lío hacer de coserlo y que coincidan todas las Exacto, yo por lo general lo que logré para que coincidan es las cosas de abajo hacia arriba, y si ustedes están haciendo la moldería, lo que tienen que hacer es marcar, por ejemplo, donde se une el busto, y un par de piquetes o marcas en el recorrido. Entonces, cuando lo van armando, ahí van a ir pudiendo. No me... ¿Cómo no se me llamaba crachen. ese corte? Corte Dior. Dior, corte Dior. Ah, bueno, pues yo lo De conocía alta costura. como corte princesa. Ah, puede ser también. Eso mismo te iba a decir. Son los que Ahí más bien está. usan las princesas, ¿no? Son más de ese estilo. También. Muy formal, muy formal. Exacto, ven Bien acá, ustedes van a entallado. ver, en lo que yo les mandé, van a ver diferentes tipos donde se puede, o sea, donde se puede trasladar esa pinza, o diferentes tipos de corpiño, ¿ven? ¿Cómo pueden llegar a eso? O sea, por ejemplo, yo recorto, cierro la pinza, recorto, y ahí ya tengo, me quedaría la moldería, me queda así. En la pinza la traslado hacia arriba y recorto. ¿Sí? Esto directamente se despieza, o sea, son varias piezas a la hora de coserlo. Pero este es otro tipo de corte que también queda muy lindo, y el corte, bueno, que yo le llamo corte Dior, o corte princesa, como lo llaman ustedes, que es el de este pedacito de acá. En el caso de hacer el corte Dior, ¿se hace también la pinza o puede evitarse la de abajo de la axila? Se puede evitar, o sea, depende de qué tela estés utilizando. Por ejemplo, vos lo que podés hacer, en vez de hacer la pinza, que yo lo voy a marcar en esto acá. Por ejemplo, en vez de, yo lo tengo acá, y en vez de hacer la pinza, lo hago recto. Y hago, en vez de hacerlo así, lo hago recto. Entonces acá no tiene pinza. Por lo general, esto que se hace así recto, se hace con camperas de deportivo. No, o sea, se le hace el corte, pero no se le hace la pinza para el entalle. Porque como es deportivo, no necesariamente, o sea, no se estira y se acomoda el cuerpo. Pero si ustedes hacen con la pinza, tienen que recortar la pinza hacia los costados. Entonces depende del entalle que ustedes le quieran dar. Es muy corte princesa, o sea, ese, ay, ¿cómo se llama? Ya, me sale llanero, o sea, los vestidos esos que son bien abiertos. Ah, miren, ya tengo uno con ese corte. Menos. Miren que le voy a buscar el vestido que lo tengo. Ese corte. Voy a dejar en bola a los chicos. Bueno, tiene un poquito de tierra. Lo tengo puesto en un maniquí. ¿Ven? Así es como les digo yo que queda. ¿Ven? Esta es la pinza.
este vestido tiene entalle, Sí, entonces... qué bonito queda, ¿eh? Queda muy lindo. Queda muy, muy lindo. Tiene la tierra este vestido, tengo que sacarlo, ya lo voy a dejar para atrás. Pero en este caso, la que está bajo de la axila horizontal no se hizo, ¿o sí? No, se cierra para que le dé espacio para esta pinza. Ah, claro, Se no tiene es que algo cerrar. No. En medio del pasillo. Si ustedes ven, este tiene tanto en el molde, Sofía, basta por favor, salí. No. Tienen la pinza, o sea, en el molde interno y en el, o sea, este es el forro, la forrería, y esta es la parte. Ven que tienen si ustedes se fijan acá en la cintura, a ver si, esperen que lo voy a poner desde acá para que lo puedan ver. Lo voy a dejar. Ven que esto hace como un bulto acá, pero eso es lo que yo necesito para que entre el busto. ¿Sí? Y ven que tiene la entalle, o sea, tiene la pinza de entalle, y esto está abierto hasta abajo. Yo acá tengo esa pinza de busto que yo cerré, que obviamente me quedaba más grande, que es como yo les mostraba, más la pinza de entalle. La pinza de entalle se viene, se abre y se vuelve a cerrar y se pierde, ¿sí? En el vestido. Pero ven, acá, o sea, si yo lo pongo sobre un cuerpo, esto es lo que le va a dar para que tenga entre el busto ahí. Si no, yo no hago estas pinzas, el busto no entra. No miren la tierra porque esto está... Acompañaría la línea de busto, sería, acompaña toda la figura del cuerpo. En eso. Exactamente. Voy a poner la base. Uf. Exactamente, chicas. Acompaña toda lo que es la línea del cuerpo. Pero eso ya, por ejemplo, como les digo, eso es un vestido de los que diseñé yo de alta costura. Pero a mí siempre me encantaba ese tipo de corte, o sea, me encanta cómo viste, cómo queda. El molde para camisa de hombre, sí, o sea, para poder hacer la camisa de hombre es exactamente lo mismo, nada más que tenés que hacerlo con las medidas de hombre. El hombre tiene menos cintura que la mujer, o sea, tiene cintura, pero menos. Excepto que sea un hombre pachonchito, que si es pachonchito, hay que tomarle la medida de panza. ¿Sí? Y hacer el molde también tomando el contorno de panza, más que de cintura. Listo, no hay ningún problema, chicas. La que se tenga que retirar, se retira, porque yo sé que, bueno, igual faltan 5 minutos, así que no importa. La que se tenga que retirar, se retira, tranquila. Y nos vemos la próxima y yo después ya les subo la clase. Bien, les digo, o sea, ese tipo de cosas, este tipo de moldería, a ver, yo le hice una pequeña transformación solamente para la pinza, pero esto si, por ejemplo, ustedes lo llevan a tela y si quieren hacer una camisa, acá les va a faltar varias medidas, o sea, van a faltar, tienen que bajar por ahí de hombro, o entrarle, después van a ver. Buen fin de chicas. Después van a ver, cuando empecemos a hacer la transformación, ¿sí? La próxima vamos a hacer manga base, ¿sí? Tomando esto como base, vamos a hacer la manga para este corpiño. Cuando ustedes hacen una manga, la manga siempre tiene que estar en función a la moldería que ustedes utilizaron. Si ustedes modifican, por ejemplo, esta altura, si lo hacen más hacia afuera, si modifican la sisa, si bajan o salen, eso tienen que hacerlo, volver a hacer la manga. ¿Por qué? Porque obviamente les puede llegar a faltar tela cuando hacen el recorrido. O si tiene demasiada copa. Entonces, en ese sentido, les van a faltar cosas. Yo después voy a buscar uno de los apuntes donde tengo más transformaciones, o donde se pueden llevar las pinzas para diferentes lados y se pueden transformar y hacer en otro tipo de... O sea, con solo mover la pinza podemos transformar la camisa en otra cosa, ¿sí? Con diferentes, que tengan diferentes detalles.
Bien, hasta acá que se entendió, excepto Fernanda que la perdí en el camino hace rato ya. Sí, se entendió muy bien. Sí, Bien. sí, después de 3, 4 años entendí cómo hacer las pinzas, sí. A ver, es lo más difícil, es lo más difícil de entender. Cuando yo estaba haciendo la carrera o sea, la tecnicatura de diseño, cuando les explicaba a mis compañeras, porque ellas me venían y me preguntaban a mí, como yo sabía, lograr que entendieran las pinzas era lo más complejo. O sea, como que ya estoy acostumbrada a que las pinzas es lo que más cuesta a la hora de entender, o sea, de dónde sale cada una de las pinzas, si yo corro esa pinza, ¿qué puedo transformar? Esto, por ejemplo, va así cerradito. Entonces, ahí sí, cuando yo lo voy a llevar a la tela, lo llevo de esta manera. Si ustedes no quieren la pinza de entalle, directamente hacen una línea recta y solamente tienen la curva de la pinza de busto, pero no la pinza de entalle. Entonces, tienen el corte, sí, el corte, ese corte princesa, que va a calzar bien en el busto, pero no va a entallar en la parte de la cintura. Molde delantero izquierdo. Molde delantero izquierdo. O sea, es el molde delantero. Puede ser izquierdo, puede ser derecho. O sea, si yo te lo doy vuelta. Pregunta cómo lo hace en espejo. Es así, en espejo. Papel doble. O lo copian. O sea, por lo general, yo cuando dibujo la moldería siempre la dibujo de este lado, pero porque para mí es más cómodo a la hora de dibujar. La que lo hace al revés, o sea, lo pone el molde así, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo este mismo molde lo tengo, o lo hago en tela doble, por ejemplo, si en ese vestido yo esto lo tenía que hacer en tela doble. ¿Sí? El centro, por ejemplo, este centro iba en tela doble. Esto no, esto lo tenía que cortar 2 veces y este una. Ustedes tienen que ver cuando van a cortar uno con tela doble. Y este son 2, porque este necesito poner uno de un lado y cuando yo este lo tengo abierto, del otro lado. ¿Y no conviene hacerlo en papel doble directamente? Sí, lo pueden hacer en papel doble también. O sea, yo eso porque me manejo, pero yo por ejemplo lo pongo ahí lo estoy haciendo en papel doble. Lo que hago es copiarlo. Siempre acuérdense que cuando copian tienen que hacer todas las marcas que tenían antes. Bueno, ahí yo lo tengo copiado. Aprovecho y pregunto, que me había quedado en el momento la duda. ¿Por qué el de espalda tenía las pinzas? Es lo que no llegué a ver, a escuchar y después me perdí. Las pinzas, o sea, nosotros en el delantero necesitamos, como es una tela plana y no es una tela de punto que se acomoda más al cuerpo, nosotros tenemos que con la tela generar ese espacio para que nos entre el pecho. Entonces, dependiendo del contorno de busto... María, me retiro. Sí, no hay ningún problema. Buen fin de... Gracias, igualmente. Para la que, por ejemplo, si vos tenés un contorno de busto de 80, la pinza son 4 centímetros. Entonces, al largo total que vos tenés, a este largo, del largo de espalda, esos 42 centímetros, le tenés que agregar esos 4 centímetros de pinza. Yo se los agrego entre la altura de axila, lo pongo entre medio, o sea, ves que yo lo puse acá, ¿sí? Sí. De la altura de axila y la parte hacia abajo lo pongo en el medio para poder calcar la parte de la cintura y las pinzas, para poder mantener siempre el mismo molde esto, de acá hacia abajo y de acá hacia arriba es exactamente lo mismo en el delantero que en el trasero. Después, bueno, hay que hacer algunas modificaciones, pero cuando lo voy a copiar es lo mismo, ¿sí? Sí.
Esto va así. No, sí, me había quedado la duda de por qué la espalda tenía esas pinzas, pero... Ah, las pinzas. ¿Por qué la espalda tiene las pinzas? Porque son las pinzas de entalle. Ah, ahora sí. Ahora sí, ahí nos entendemos. Es la pinza de entalle. O sea, Listo. este es un molde que es una segunda piel. O sea, si vos va bien pegadito a tu cuerpo. Por eso te digo que no es la camisa en sí, sino es el molde base. O sea, es como la segunda piel, que a partir de ahí nosotros podemos empezar a hacer las modificaciones para lo que queramos hacer después. Claro, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda, chicas? Profe, y de esa misma manera también si quisiéramos hacer la camisa en canesú, es la misma. Exacto. Suelto las pinzas abajo, en todo caso, sí. Exacto. Si vos quisieras hacerla en canesú, por ejemplo, para que, ahí se me fue, bueno, tengo la mitad del cortina. Si vos quisieras hacerla en canesú, lo que haces es cortás, lo vas a cortar dependiendo de dónde vos quieras hacer la pinza, o sea, el canesú. Por ejemplo, yo lo quiero hacer acá debajo ponele 3 centímetros debajo de la axila. Lo hago acá, ¿sí? Lo que hago es, marco acá, y lo que recorto y cierro la pinza. Esto que me abre acá se va a abrir acá al costado. Entonces, te va a quedar como este, mirá. El canesú te va a quedar como este. ¿Ves? O sea, yo lo que hago es recortar y me queda la pinza ahí. O sea, o recorto directamente a la altura de la pinza y recorto la pinza y ya cuando cierro me queda todo armado ahí en la parte del canesú. Genial, buenísimo. Gracias, profe. ¿Sí? Hermoso. No, todo. de nada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos estamos viendo el próximo viernes. Ya estoy perdida. ¿Bebé? Bueno, ¿Bebés? buenísima bueno, la que la veo el jueves, Gracias, la que la veo. María. No, de nada, gracias a ustedes, chicas. Y bueno, buen fin de, pásenla lindo. Gracias igualmente. Gracias, muy buena la clase. Para todos. Chao, chao. Bien. Buen fin de semana. Bien, y el jueves que viene, sí, a las 3:30, porque voy a llegar justo como el otro día. El viernes, profe. El viernes, sí. Nos vemos, chicas. Buen fin de. Chao, chao. Bueno, Chao. chao para todos.